Ya. Y bueno, a continuación vamos a explicar los ejercicios de R que tratan sobre unos pingüinos de Palmer. Acá nos dan la base de datos que contiene distintas mediciones para 3 especies de pingüinos. Acá tenemos todos los datos y nos pide que interpretemos la figura 1, 2 y 3. Esto lo realizamos en R. Para la figura 1, pues tenemos que el gráfico muestra una longitud media y el error estándar de la longitud del pico, o sea, del beam length de los pingüinos, es desglosado por especie y sexo. El color de las barras y los puntos indican el género y la longitud media del pico varía entre especies, siendo la más larga en los pingüinos el gento y la más corta en los pingüinos, la de Adele. Dentro de cada especie se observa una diferencia en la longitud del pico entre los sexos, siendo los picos de los machos más largos que la de los hembras. Las barras de error indican una variabilidad considerable en la longitud del pico dentro de cada grupo, lo que sugiere que hay otros factores que influyen en estas características, además de la especie y el sexo. Los puntos dispersos en el gráfico muestran la distribución de los datos individuales y permiten identificar posibles valores atípicos o anomalías. En cuanto al gráfico 2, En cuanto al gráfico 2, nos muestra la distribución del ancho del pico, que sería, en este caso sería el distance para cada especie del pingüino. El color y la forma de las cajas de los puntos indican las especies. El gráfico también usa en la función de GeoGetter para agregar un poco de variación aleatoria en la posición horizontal de los puntos, lo cual evita también que se superpongan demasiado. En donde el ancho medio del pico varía entre las especies, ya sea de los 3 tipos de especies que estaban ahí, que mostraba, siendo el más ancho del pingüino Chinstrap y el más estrecho del pingüino Gento. Y dentro de cada especie hay una simetría aproximada de la distribución del ancho del pico, el cual indica que no hay una gran asimetría o seso en esas características. Ya. Y en cuanto a lo que es el gráfico 3, como pueden observar, muestra la relación en lo que es entre el ancho del pico del beam length y el del depth para cada especie e isla del pingüino. El color de los puntos indica la especie, en donde se aprecia que hay una relación positiva entre el ancho y el largo del pico para todas las especies, lo que significa que a mayor ancho, mayor largo del pico. La pendiente, intersección de las líneas de regresión varían entre los grupos, lo que indica que hay diferencias en la forma del pico según la especie y la isla. Ya. El otro ejercicio nos pide que generemos dos gráficas, la P4 y la P5, donde la P4 es una regresión de la X del body mass y Y del flipper el length, que tienen inserto la ecuación de la regresión. Asimismo, tiene una coloración por sexo y una separación por sexo e isla. Y la P5 tiene una correlación de plots de la variable numérica de la longitud del pico, el ancho del pico, la longitud de aleta y la masa corporal. De ahí lo que nosotros hicimos fue generar las dos figuras con los datos que nos daban. Generamos la figura con los datos que nos daban acá y obtuvimos las siguientes dos gráficas, estas de acá. La primera, la primera gráfica, o sea, la P4, esta de acá,
muestra la relación entre la masa corporal y la longitud de aleta del flipper para cada sexo e isla de pingüino. El color de los puntos indica el sexo. Acá se muestra una relación positiva entre la masa corporal y la longitud de la aleta para todas las combinaciones de sexo e isla. Lo que significa que a mayor masa, pues una mayor longitud de la aleta. La pendiente y la intersección de las líneas de regresión varían entre los grupos, lo que indica que hay diferencia entre la forma del cuerpo según el sexo y la isla. Y el segundo, Bueno, la gráfica P5, esta muestra el coeficiente de correlación del person entre cada par de variables del conjunto de datos con el core DAT, que se observa que hay una fuerte correlación positiva entre las variables del bit length EMS y bit depth de EMS de 0.79, lo que significa que el largo y el ancho del pico están directamente relacionadas. También se observa que hay una moderada correlación positiva entre las variables de body mass y flipper length de 0.59, lo que significa que la masa y la longitud de la aleta también se relacionan directamente. También se observa que hay una débil correlación negativa entre las variables de body mass y build depth de menos 0.24, lo que significa que la masa y el ancho del pico están inversamente relacionados. Por otro lado, también se observa que hay una débil correlación negativa entre las variables de field per length y build depth de menos 0.1, lo que significa que no hay una relación clara entre estas dos variables, como se muestra en esta figura. ya. En el segundo ejercicio nos presentan lo que es los mapas de calor de expresión genética, en lo cual tienen varios datos. Hay una gran cantidad de genes y asimismo una gran cantidad de muestras de tejidos o de líneas celulares. En este ejemplo se desea ver el nivel de la relación de las muestras de diferentes tipos de tejidos en base a la cuantificación de nivel de expresión genética. Entonces acá tenemos el gráfico de mapa de calor preliminar que permite tener un primer vistazo al nivel de relación entre cada una de las muestras de la base de distintas euclidenas. Aquí tenemos el primer gráfico y luego tenemos el segundo gráfico. Y nos pide que interpretemos. Entonces, bueno, cabe recalcar que el objetivo de este estudio es determinar si las muestras vienen de diferentes tejidos basándose en sus valores de expresión genética. Para ello se calculan lo que son las distancias euclidianas entre las muestras y el que se representa en el mapa. Las distancias se indican en colores, siendo el azul, por ejemplo, el más cercano y el rojo el más lejano. Además, se anotan el tiempo de exposición ya al tratamiento y el tipo de suero que se recibieron de las muestras. El mapa de calor también muestra lo que son las muestras que se agrupan según el tiempo de exposición al tratamiento y el tipo de suero. Las muestras que recibieron, por ejemplo, un tratamiento más largo de 48 horas se parecen más entre sí que las que recibieron un tratamiento más corto, entre 24 horas, independientemente del tipo de suero. Lo mismo ocurre con las muestras que recibieron un tipo de suero de HS. Las muestras de HS frente a las que recibieron otro tipo de HIHS. Esto sugiere que tanto el tiempo de exposición al tratamiento como el tipo de suero tienen un efecto sobre la expresión genética de las muestras. Asimismo menciona que estas variables no son suficientes para determinar si la muestra viene de diferentes tejidos. Para ello se debería usar otro método para calcular distancias entre ellas, basándose en algún criterio biológico molecular. Por ejemplo, se podría usar una medida de correlación o similitud coseno entre los perfiles de expresión genética que se van a ver tan parecidas son las muestras según los patrones globales.
También se podría usar un método estadístico como un test de ANOVA o un test de T para ver si hay diferencias significativas entre los grupos definidos por los tejidos. Bueno, por último nos pide que repliquemos la interpretación de los niveles de expresión génica en muestras de personas que sufren de artritis reumatoide, que se muestran en la sección 5 de la página de un simple tutorial de Complex y que se basa en el artículo tal. Entonces, para eso lo que hicimos fue realizar la gráfica. Esta es la gráfica. Acá está el código que empleamos y esta es la gráfica. Entonces nos pide la interpretación, y la interpretación no es nada más y nada menos que pues este mapa de calor muestra la expresión génica de las diferentes biopsias sinoviales de pacientes con artritis reumatoides en función de su respuesta al tratamiento y su histología. El mapa de calor usa el paquete de Complex GEAM para crear una matriz de color donde cada fila representa un gen y cada columna representa una muestra. Las muestras se agrupan según su fenotipo clínico y su respuesta al tratamiento, y los genes se agrupan según su patrón de expresión. Pues aquí los colores van desde el azul, que son los valores negativos, hasta el rojo, valores positivos, pasando por el blanco, que es el 0, y esto significa que los genes tienen una expresión más alta en algunas muestras que en otras. Tendrán colores más intensos, mientras que los genes que tienen una expresión similar en todas las muestras tendrán colores más claros. El mapa de calor también tiene un dendrograma en las partes superiores y en el lado izquierdo, que muestran cómo se agrupa la muestra y los genes según su similitud. Además, el mapa de calor tiene varias anotaciones gráficas debajo y al lado de la matriz, que proporcionan información adicional sobre la caracterización de las muestras y los genes. Entonces aquí pueden evidenciar lo que es el, el gráfico, el mapa que realizamos. Y eso es todo. Muchas gracias. Gracias.